Dicen que el mundo del entretenimiento quedó conmocionado cuando salió a la luz una verdad que nadie esperaba. Durante meses los rumores sobre la separación de Goldberg, de Mirzi y Ozgias habían llenado titulares, pero lo que se reveló recientemente dejó a todos sin palabras. La historia, que parecía un cuento de hadas, escondía una realidad mucho más compleja. Lo que parecía una decisión tranquila y madura terminó siendo el resultado de un descubrimiento doloroso. Nadie imaginaba que detrás de aquellas sonrisas había tanto silencio y sufrimiento. La relación entre Goldberg y Ozge siempre fue admirada. Juntos protagonizaron una de las historias de amor más queridas por el público. Su conexión era visible, su química innegable, y sus seguidores soñaban con verlos caminar hacia el altar. Sin embargo, la boda nunca llegó. Todo cambió de repente, sin explicaciones claras. Fue entonces cuando comenzaron las preguntas. ¿Qué pudo haber pasado entre ellos? Fuentes cercanas aseguran que Goldberg descubrió algo que lo marcó profundamente. No fue una traición en el sentido clásico, sino una verdad que cambió su forma de ver la relación. Según quienes estuvieron cerca, el actor atravesó días de silencio absoluto. Se encerró en sí mismo, tratando de comprender lo ocurrido. Y cuando finalmente habló, sus palabras fueron frías y firmes. No puedo seguir con algo que ya no reconozco. Aquella frase bastó para confirmar que algo grave había ocurrido. Ozge, por su parte, también mostró señales de tristeza. Durante semanas evitó las cámaras y redujo su actividad en redes sociales. En una de sus escasas apariciones, dijo una frase que muchos interpretaron como una indirecta. A veces la verdad duele más que una mentira. Aquellas palabras desataron miles de teorías. Los fans comenzaron a analizar cada publicación, cada gesto, intentando descifrar lo que realmente había pasado. Las especulaciones no tardaron en llegar. Algunos hablaban de diferencias personales, otros de presiones familiares, y algunos mencionaban una verdad aún más difícil de aceptar. Pero la única certeza era que ambos estaban destrozados. Su historia no terminó por falta de amor, sino por algo más profundo, algo que hasta hoy sigue generando escalofríos. En una entrevista reciente, Goldberg rompió su silencio con una declaración enigmática. A veces la vida te obliga a elegir entre la verdad y la felicidad. Esa frase bastó para encender nuevamente el debate en Reddit. ¿Qué verdad había descubierto? ¿Qué fue tan fuerte como para impedir una boda que parecía inminente? Sus palabras, cargadas de dolor, reflejaban una herida que aún no había cerrado. Los medios intentaron obtener más detalles, pero el actor se mostró reservado. Solo se limitó a decir que el respeto debía prevalecer incluso en medio del dolor. No todo lo que se rompe se puede reparar, añadió. Su tono sereno y su mirada perdida decían más de lo que las palabras podían expresar. Era evidente que algo muy serio lo había afectado. Por su parte, Ozge también compartió una reflexión en redes que aumentó la intriga. A veces el amor no es suficiente para sostener la verdad. Esa frase breve pero contundente fue compartida miles de veces. Los seguidores, divididos entre la tristeza y la curiosidad, no dejaron de comentar. Cada uno tenía su propia versión, pero todos coincidían en que la historia había terminado de forma trágica. Lo más impactante llegó cuando una persona del entorno cercano de ambos decidió hablar bajo anonimato. Según esta fuente, Goldberg habría descubierto un secreto familiar relacionado con el pasado de Ozge. Un hecho que lo dejó paralizado y que, según él, cambió la manera en que veía su relación. No fue una traición, fue una verdad que no pudo soportar, dijo. Desde entonces, todo cobró un sentido diferente. Esa verdad escalofriante, como muchos la llaman, no se ha revelado completamente. Pero los gestos, las actitudes y las declaraciones indirectas de ambos confirman que algo muy serio ocurrió. Los fans, aunque tristes, han mostrado comprensión
y respeto. La historia de amor que una vez los unió, ahora se ha transformado en una lección de vida. Una lección sobre cómo la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz. Desde entonces, Dogberg se ha refugiado en el trabajo. Ha evitado hablar públicamente de su vida personal, pero cada mirada suya parece guardar un eco de nostalgia. Sus compañeros de rodaje aseguran que se volvió más reservado, más introspectivo. Ya no es el mismo, dicen, y quizá, después de lo que vivió, nunca vuelva a hacerlo. Özge, en cambio, ha mostrado fortaleza. Se enfocó en nuevos proyectos, intentando reconstruir su vida lejos del escándalo. Aunque mantiene una imagen serena, sus ojos reflejan una tristeza que no se puede ocultar. A veces el silencio habla más que 1000 palabras, y el suyo grita desde el alma. La conexión entre ambos, aunque rota, sigue siendo imposible de ignorar. El público continúa dividido. Algunos defienden a Goldberg, otros a Özge, pero todos coinciden en algo. Fue una historia real, intensa y dolorosa. Una de esas historias que nos recuerdan que detrás de las cámaras también hay corazones que sufren. Porque el amor, cuando es verdadero, deja cicatrices que nunca se borran. En los programas de televisión, los periodistas siguen intentando descubrir el fondo del asunto. Sin embargo, lo que más impacta no es el misterio en sí, sino la madurez con la que ambos lo enfrentaron. Ninguno habló mal del otro. Ninguno buscó protagonismo. Ambos eligieron el silencio como refugio. Y eso, en tiempos de exposición constante, dice mucho. Las redes siguen reviviendo los mejores momentos que compartieron juntos. Videos, entrevistas, escenas. Todo se vuelve un recordatorio de lo que fue y ya no será. Pero también una demostración de respeto y amor, incluso después del final. Porque, aunque la verdad los separó, el cariño que se tuvieron aún se percibe en cada mirada, en cada palabra no dicha. Hoy, la historia de Goldberg, Demirci y Özge Yağız sigue siendo tema de conversación. No por el escándalo, sino por la intensidad de lo que vivieron. Una verdad escalofriante cambió su destino, pero también los convirtió en símbolos de autenticidad. A veces, las historias más dolorosas son las más humanas. Y esta, sin duda, lo es